ya está en marcha el 9º Outono Gastronómico, una iniciativa pionera que fusiona dos de nuestros principales atractivos, el paisaje y la gastronomía. Hasta el 13 de diciembre, 89 casas de turismo rural en Galicia les ofrecen una experiencia única. Octubre llama a la puerta. Es tiempo de setas y de castañas, de chicharrones y de filloas. Es tiempo de otoño y de sus sabores. Y un año más, ya desde hace 9, da comienzo una nueva edición de Outono Gastronómico. El secreto yo creo que es que se supo vislumbrar, antes de tenerlo estadísticamente estudiado, pues los dos motivos principales por el que el turista nos elige como destino, que es la naturaleza y el entorno del turismo rural. Sabemos de sobra que aquí en Galicia tenemos para elegir entre, no es lo mismo ir a la provincia de Lugo que la de Coruña, Ourense o Pontevedra, y por supuesto el segundo motivo, que es la gastronomía. Desde el principio pues, nos gustó la idea, es algo que aportar un poquito a nuestra cocina, que la gente la conozca, a unos precios muy asequibles para todo el mundo y algo que se hace como con conjunto de todas las casas rurales. Entonces estamos muy orgullosos de formar parte de ello. Podemos acercarnos a cenar o aprovechar para relajarnos y desconectar, porque se ofrecen distintos paquetes de estancia, desde una noche a todo el fin de semana. La mejor ocasión para ir entrando en la estación, para acercarse a la chimenea y para apretarse bajo la manta. Y también para conocer la historia de cada casa y de cada zona. Esta casa era una maquia, además de ser un molino, aquí había otras 4 profesiones que se desarrollaban. Pues había un herrero, carpintero, molinero y aserradero. Y en lo que es el bar tenemos un pequeño bar museo, donde lo que intentamos es que haya una representación de esas profesiones que se desarrollaban aquí en la casa. Y los diferentes utensilios o las diferentes herramientas que cada una de esas profesiones utilizaba se han convertido en lámparas, en mesas, en sillas y diferentes utensilios. Y por supuesto disfrutar de los enclaves naturales, liarse la bufanda al cuello y dar largos paseos. En Muiño de Pena cuentan con una senda botánica. Casi todos nuestros clientes, los que vienen a comer, comen acá y luego hacen un paseo botánico que tenemos muy lindo de 1,5 kilómetros y llegan hasta una playa fluvial. Si el tiempo nos acompaña, que eso en Galicia no pasa siempre, se dan un bañito y luego vuelven y es una buena manera de hacer la digestión de la oferta que nosotros tenemos en nuestro restaurante. Entonces vamos a empezar primero por un cappuccino de boletus, que es un trampantojo clásico y lo que vamos a hacer es una cremita de setas con unas setas que tenemos aquí de nuestra huerta. Tenemos un boletus, tenemos unos níscalos y luego tenemos un poquito de seta de cultivo y champiñón y lo que vamos a hacer es una cremita con estas setas, luego vamos a hacer un nata pues un poquito montada y luego tenemos un boletus que secamos a 100 grados durante 1 hora en el horno y con el polvo es lo que vamos a utilizar para hacer como si fuera el cacao del propio cappuccino. Vamos a poner por encima y ahí está nuestro cappuccino de boletus. Pero sobre todo de lo que se trata es de disfrutar de la buena mesa y de los productos gallegos de temporada. Cada una de las casas participantes elabora 2 menús para la ocasión. Nosotros lo que utilizamos es hacer una cocina un poquito internacional, pero siempre con productos de acá. O sea, utilizar las ideas de los diferentes sitios, pero utilizar siempre el producto nuestro, el producto gallego. Incluso cuando utilizamos alguna especie, intentar cultivarla nosotros, como a día de hoy cultivamos habaneros y cultivamos jalapeños. Porque en Muiño de Pena la comida mexicana está siempre presente. Yo viví en México durante cierto tiempo, estuve 8 meses viviendo allá y durante 10 años fui todos los años durante un mes. Entonces, quieras que no, algo queda arraigado siempre. Fusionan México con la tradición de nuestra tierra. Este año los platos estrella son un taco de castaña con carne mechada y una merluza rebozada en anacardos.
Estos dos platos tienen un puntito de picante. Lo que es la merluza es muy ligerito, ¿vale? Porque lo que es los frutos secos picantes tienen un mínimo toque. Y luego lo que es el taco de castaña sí tiene el toque del jalapeño y tiene el toque del curry. Sabores de otoño. Una fusión de colores, aromas y sensaciones que recuerdan a lluvia y a tierra mojada, pero también a esos últimos rayos de sol que calientan nuestra espalda.